Una producción de Media Visión. La madre Edith, la reina del Carnaval de Barranquilla 1950, que se convirtió en monja. Todo el mundo, por supuesto, se sorprendió. Le dieron serenata en la noche antes. Su carnaval, el último cigarrillo y su lucha por los pobres. Edith es una monja dedicada a la comunidad. Está en el barrio Las Malvinas y si tú quieres verte con ella, te toca ir allá. La madre Edith, una corona para Dios. Fue una santa mujer. Véalo todo en La Otra Opinión. Martes de Carnaval, 9:00 p.m. Claro que bailaba. Le encantaba ese de patacón pisado. Telecaribe, lo mejor de ti. Existen seres que nacen para acariciar y ser acariciados, tanto por la piedad humana como por la luz divina. El Carnaval de Barranquilla es el carnaval más importante del Caribe. Sus gestores y hacedores han inspirado cientos de historias mágicas. Hace más de 50 años, dos hermosas mujeres, hermanas, pertenecientes a una distinguida familia en Barranquilla, Munarriz Stephens, fueron elegidas reinas del carnaval. En 1944, Nini Munarriz Stephens y 6 años más tarde, Edith Munarriz. Esta última rompió los parámetros. Sacó la coronación de los clubes sociales y la llevó al Paseo de Bolívar. De igual forma creó el primer salón burrero para que el pueblo gozase y bailase el carnaval. Y lo más interesante, luego de ser reina del carnaval, se convirtió en monja. Bienvenidos, hoy una historia espectacular, la madre Edith. A los 20 años de edad, la vida de Edith Munarriz Stephens, en ese instante reina del Carnaval de Barranquilla 1950, parecía una historia de película con un final feliz. Edith fue una reina del carnaval muy hermosa, alegre, rumbera y extremadamente popular, a pesar de llevar en su sangre la marca de un apellido de alcurnia. Ella era muy alegre, muy bailadora, hacía mucho ejercicio, y le encantaba bailar también. No supimos cómo fue esa vocación, pero desde muy niña se le veía algo especial. La madre Edith nació en un hogar donde las virtudes y la belleza femenina florecían como rosas. Edith Munarriz Stephens tuvo la fortuna de haber sido hermana de la encantadora Nini Munarriz, una mujer de belleza singular, inolvidable reina del Carnaval de Barranquilla en 1944, habiendo llegado al trono después de un debate realmente democrático, en Gallarda lid con otras no menos atractivas candidatas de ese carnaval de antaño. Sí, sin lugar a dudas, mi tía Edith Munarriz Stephens fue una mujer sin igual, una mujer muy humilde, muy inteligente, muy emprendedora, muy seria, una gran luchadora de la vida, una persona que desde muy niña demostró su susceptibilidad hacia la pobreza, hacia la educación de los niños, y que así transcurrió su vida juvenil hasta que llegó la oportunidad de descollar en el deporte. Fue campeona departamental de tenis y tan buena era y tan inteligente era y tan bella era que el Comité Olímpico Colombiano la escogió como edecán de la delegación colombiana a las Olimpiadas de Australia en Melbourne. Como reina del Carnaval de Barranquilla, Edith se desenvolvió con una sonrisa a flor de labios. Los historiadores la describen como una reina con cara de muñeca, enmarcada por un corte pin-up, con una silueta que paralizaba a los hombres con su andar. Todas ellas tenían un favor real, digámoslo así, porque eran bonitas, simpáticas, personas pues de la nueva generación de muchachas barranquilleras, muy dignas, exponentes de su tradición, de su cultura, de todo el señorío ese propio barranquillero. E hizo un reinado magnífico, porque tú sabes que siempre vale que las reinas sean muy simpáticas, muy bonitas, muy distinguidas,
eso forma parte de la cultura real, digámoslo así. Amplias avenidas, como la avenida Olayerrera, son características de la ciudad que facilitan el tránsito de su sector comercial hacia los barrios residenciales. En 1950, Barranquilla vivía la época de los Fords convertibles, de los bailes de salón del Club Barranquilla, amenizados con la orquesta de Lucho Bermúdez, la orquesta Sosa del maestro Luis Felipe Sosa, que tuvo como discípulos a Pacho Galán y Antonio María Peñalosa, la orquesta Élite, época del ambiente bohemio y mamagallista, del Café Colombia, famoso por las charlas de intelectuales costeños como Alejandro Obregón, Álvaro Cepeda Zamudio, Orlando Rivera Figurita y Gabriel García Márquez, entre otros. Época de juventud con aspecto inocente. El carnaval, eso era una pelotera de gente, más que hoy en día. Eran los carnavales distintos. Eso eran fiestas todos los días. Todo el carnaval era del pueblo. La batalla de Flores. Era realmente una batalla de flores. Y pasaba por toda la ciudad, recorríamos por toda la ciudad. O sea, que todo el mundo podía ver la batalla de Flores donde quisiera, sin esos montones, donde quisiera cómodamente, veíamos porque pasábamos. Y nos tiraban flores. Y nos tiraban serpentinas, y nos tiraban confetis, y entonces uno saludaba, les tiraba también sonrisas y besos, porque eso era la alegría del carnaval, y eso era todo el desfile, y así eran con todas las carrozas que sacaban. En los torneos de la vida social, Edith desempeñó un papel realmente brillante. Su extraordinaria belleza, su distinción y señorío la hicieron figura sobresaliente en los salones de clubes. Bonita, lindísima. Yo estaba pelado todavía, pero la gocé bastante porque éramos vecinos. De modo que siempre... Y todas esas monarres, todas esas muchachas tenían derecho a ser soberanas, porque lo eran de suyo como personalidad. A mí lo que más me recuerda es la alegría y la gente que era muy querida. Y yo no sé por qué, pero había una atracción con el pueblo, con los barrios. Yo fui a bailar a todos los barrios y bailaba la guacherna. No, y la casa, que era la casa nuestra aquí en la 72, frente al estadio. Eso era así, la gente, el público, las guachernas, porque antes eran por grupos y durante toda la noche iban llegando, se sentía el ruido de la guacherna que llegaba y mi papá la hacía levantar para que atendiera a cada grupo que llegaba. La coronación fue en el Paseo Bolívar, para que estuvieran todos, bien popular todo, para que todo el pueblo tuviera las oportunidades de divertirse y de estar alegres. Como un estímulo de efecto retardado, las enseñanzas católicas captadas en el bachillerato del Colegio Lourdes en Barranquilla empezaron a permear sus pensamientos. Edith sentía remordimiento por llegar tarde a casa y por fumar en demasía. 5 años más tarde de ser reina del carnaval, Edith anunció que se convertiría en monja para enterrar de un todo el espíritu relajado del dios Momo y abrazar para siempre la beatitud del Señor Jesucristo. Me regalaron 2 cartones de cigarrillo. 2 cartones de cigarrillo, porque yo fumaba. Me gustaba mucho fumar y tomarse mi tintico. Y entonces me regalaron 2 cartones completicos para que me los fumara antes de entrar. Y hasta por ahí el Heraldo publicó una foto que decía el último cigarrillo de la reina. Y nos lo fumamos y dejé eso. El último cigarrillo me lo fumé antes de entrar ya al convento y ya. Y nada. Y ya lo dejé, pero lo dejé con gusto porque era para seguir a Jesús. Bueno, eso fueron ya conductas propias de su fe. Todo el mundo, por supuesto, se sorprendió, porque nadie le vio a ella espiritualidades que dijeran niña, ¿no? Pusieron el grito en el cielo porque decían que yo no tenía vocación. Y entonces mi papá y mi mamá, muy tristes porque me iba de la casa y yo no tenía vocación, que iba a fracasar. Y vea, llevo 45 años. Y después, 8 días antes que lo dije a la gente, empezaron los amigos y todos a despedirme, que tampoco creían. Cuenta la historia que el día que Edith Munarriz Stephens decidió consagrarse a Dios, llegó al convento del Colegio de la Enseñanza acompañada de una larga caravana
gente incrédula y curiosa no se convencían que una reina del carnaval se convirtiera en monja. Ella, ¿cómo se llama? Siempre estaba alegre y de pronto ella se quedaba así como que no sé, y tuvo varios novios, pero ella me prendía todos los días el carro como a las 3 de la tarde. Entonces yo se lo prestaba con el chofer mío, era para ir al convento, pero cuando dijo que se iba de monja, nadie creía eso. Se fue reina del carnaval, reina del deporte, nadie creía eso. Numerosas amigas que la acompañaron desde el Carnaval de Barranquilla 1950 la despidieron con cordiales agasajos de carácter social. Esta fotografía captó el momento histórico que muchos medios escritos titularon como el último cigarrillo de la reina. El mundo perdía una de sus flores más preciadas. El Señor ganaba una fiel compañera que ni la muerte logró separar. Mi papá me dijo, si te vas, faltas al cuarto mandamiento de la ley de Dios que dice honrar padre y madre. Tú debes primero ver por tu papá y tu mamá y después hacer todo lo que quieras. Y yo trataba de razonarle y de ver que si también las que se habían casado también dejaban al papá y a la mamá para irse a casar. Y entonces yo, ¿por qué? Si yo sentía el llamado de Dios, ¿por qué no podía dejar a mi papá y a mi mamá? Que yo no los iba a dejar, porque yo me los llevaba en el corazón y eso no se me olvidaba. El sábado 24 de septiembre de 1955, Edith Munarriz, la hermosa joven de ojos verdes, ídolo de multitudes que la llevaron a ser reina del Carnaval de Barranquilla, decidió dedicar su vida a Dios al ingresar a la vida religiosa. Y lo que a mi papá más le impresionó fue que era de clausura, que no iba a salir más y no la podía ver, porque cuando le íbamos a visitar, las monjas eran de clausura y si le oyera la voz nada más, no la veíamos. Sí, mi papá sufrió mucho con eso. Edith escuchó el llamado de Dios, se sintió escogida y comprendió que su misión no estaba en tronos pasajeros, sino en la serenidad de una vida espiritual. Su deseo irrevocable se cumplió. Solo quedó una última mirada a la ciudad que la coronó. Esa misma mirada se desvaneció tras los solitarios pasillos del claustro. La reina de otros años entró al convento para formar parte del grupo de hermanas de la congregación de las Reverendas Madres María de la Enseñanza. Lo demás era historia. Y entonces muchos fueron, el día que entré a las 5 de la tarde estaba el colegio de la enseñanza lleno de carros porque fueron a ver si era verdad que yo me entraba. Entonces después de que entré y fui a la capilla, me recibió la Madre Superiora y me vistieron de postulante, entonces salí al locutorio, como se llama la sala de visitas, que tenía una reja y a través de la reja me tomaron el retrato y estaba este locutorio llenito de gente que fueron a verme, a decirme el último adiós, decían, porque realmente no me iban a volver a ver. Edith Munarriz, en su dulce encierro perpetuo, no olvidó a quienes quedaron por fuera. En esta misma iglesia le pidió al Señor fuerza para no naufragar en su intento de servir a los más pobres. Ella hizo los votos que hacen los religiosos de castidad y de pobreza y se dedicó, porque ese era su idilio, la enseñanza que tenemos, los recuerdos que tenemos de ella desde que estábamos niños, era de que a los pobres había que reivindicarlos y había que luchar por ellos, que había que tener humanidad, que había que tener corazón para ayudar a los pobres porque había mucha gente necesitada. Y ese fue su ideal, ella lo convirtió en una realidad, ella ocupó todas las posiciones dentro de la organización, en la jerarquía religiosa de María de la Enseñanza. Inclusive, muerto mi abuelo, la herencia que ella recibió se la dio a María de la Enseñanza para construir el colegio del Estonac en el barrio del Bosque. María Cecilia le va a decir unas cositas, ¿o no? ¿Qué son las cosas que nosotros quisiéramos que fuera el carnaval de Barranquilla, que fuera un carnaval de nosotros, de todos los barranquilleros? No solamente de unas personas. ¡Hola, Tere! ¡Ay, qué rico! Ay, ¿cómo estás? Bien, siempre con tu apariciones. En el año 1996, María Cecilia Donado, una de las reinas más carismáticas del Carnaval de Barranquilla, tuvo el privilegio de acompañar por las humildes calles del barrio Las Malvinas a la madre Edith, un momento histórico que hoy revivimos para ustedes.
Primero, niños muy juiciosos, y espero que sí lo sean de verdad. También es un placer estar aquí con Edith, porque yo creo que es una persona de admirar. Recordar a Edith Munarriz me llena de mucha nostalgia, porque, y de verdad de mucha satisfacción de haber tenido la oportunidad de conocer una persona tan maravillosa, tan entregada a la comunidad. Y pues hay algo que me sorprendió mucho de ella, su humildad. Indiscutiblemente esa humildad fue algo que me llegó muy al alma. Y me puse a pensar cómo una reina del carnaval podía después convertirse en monja. Es algo que uno pues no lo ve como tan viable, ¿verdad? Además creo que ha sido la única reina del carnaval que después ha sido monja. Pero yo creo que definitivamente ese contacto con el pueblo, con la gente, con el sentir de la gente, fue uno de los motivos que la llevó después a tomar esa decisión tan importante en su vida y que lo hizo fenomenal. Es decir, los comentarios que uno oye de Edith, que en paz descanse, son comentarios de una persona que fue abnegada, dedicada a las comunidades y con ese cariño, con ese amor. Muchas anécdotas de ese momento de encuentro. Yo me acuerdo que la gerente del carnaval en ese momento, Amira Rey, me comentó la posibilidad de que yo fuera a encontrarme con Edith, y yo le dije, listo, entonces, ¿en dónde nos vamos a encontrar? En la Plaza de la Aduana, en un estudio, ¿en dónde? No, Chechi. Edith es una monja, y Edith es una persona, una monja dedicada a la comunidad, está en el barrio Las Malvinas, y si tú quieres verte con ella, te toca ir allá. Cuando estaba en quinto de bachillerato yo decía, ni muerta sería religiosa yo. Y vea las cosas de mi Dios. Por eso yo digo que es el Señor el que le da a uno la vocación, y yo por eso todos los días le doy gracias al Señor por eso. A mí me sorprendía cuando íbamos caminando por esas calles todas llenas de barro y la gente se nos iba como uniendo a la caminata, por decirlo de alguna manera, y que la saludaban y ella los saludaba con ese cariño. A mí me pareció uno de los momentos más inolvidables de ser reina del carnaval. El suroccidente de Barranquilla fue el espacio que la Madre Edith escogió para cumplir su tarea, más exactamente en los barrios Las Malvinas y El Bosque. Gracias a las protestas pacíficas de la Madre Edith, al barrio se le instaló acueducto y alcantarillado. Gracias a la Madre Edith, sus habitantes dejaron de ser invasores. En este momento, Edith Munarriz es alguien cuyo anhelo grande es ser pueblo, ser hermana de todos, ser para poder realizar así ese proyecto de Dios que nos reveló en Jesús, el que acabamos de celebrar la Navidad, que se solidarizó desde el primer momento con los pobres, Él los eligió. La historia también cuenta que algún día la Madre Edith fue encarcelada por acostarse en la mitad de la vía pública para impedir un desalojo por parte de la policía a invasores en las Malvinas en Barranquilla. Queda su recuerdo como legado y 2 escuelas que hoy educan cientos de niños humildes en el suroccidente de Barranquilla. En su familia fue enseñándoles, como quien dice, a manejar la Biblia, a hacer oración en la Biblia, a conocer más de la Biblia. Y en El Bosque empezó también a mentalizar a la gente de que todos tienen sus derechos, de que todos tienen como esa capacidad para aprender, para defender sus propios derechos. Entonces ahí todavía las Malvinas apenas se vislumbraba. Y ella forma unos grupos llamados Domitila, con un grupo de mujeres a quienes ella les iba enseñando el manejo del Evangelio. Y de allí partió como toda esa necesidad de que ellas deberían trabajar por la defensa de sus tierras. Entonces ella fue allí, pobrecita, sufrió mucho por toda esta problemática de ahí de las Malvinas, pero lo logró. Las personas lucharon por tener sus tierras y hoy muchas de ellas tienen sus buenas casas y hay allí un colegio muy importante que las hijas de las Domitilas dirigen allí y el gobierno ayuda. Y esa fue una lucha que ella la representó, pero que a la vez, y la lideró, pero que a la vez le ganó muchos enemigos, muchas enemistades con los propietarios de la tierra,
y aparte de eso fue mal interpretada porque estaba en el inicio, el furor del M-19, y ella, en compañía de otras monjas del interior del país, hacían parte de un grupo de monjas que abrazaban la doctrina socialista, pero sin llegar al extremo de la izquierda. Y en esa lucha ella fue confundida y fue llamada por el obispo de Barranquilla en ese entonces, y entonces en una de esas arremetidas del ejército contra las personas que estaban invadiendo los lotes en las Malvinas, ella se puso al frente y fue golpeada y fue arrestada en la comisaría de policía del barrio El Bosque. Allí estuvo y le ordenaron salir de allí, pero ella se quiso quedar allí y eso se armó casi que una revolución en Barranquilla. Entonces el obispo determinó llamarla y pedirle pues que se fuera a seguir su labor social y religiosa en otra región del país, y prácticamente ella tomó la determinación de irse a Barbacoas, Nariño, allá a esa población de raza negra, de gente muy pobre, de gente muy abandonada, muy enferma, y allá estuvo por muchos años también, en donde también resaltó la dignidad del pobre y siempre luchó en favor de buscar los beneficios a ellos. El tiempo fue pasando. Los cabellos de Edith perdieron el lustre de sus años de reina. Su piel ya no era lozana y sus ojos claros terminaron ocultos bajo grandes gafas de aumento. Pero el fuego vivo de su fe seguía intacto. En su diaria labor recorría terrenos inhóspitos bajo un sol inclemente. Su piel empezó a quemarse. Sus días de vida empezaron a acortarse. ¿Por qué murió tan joven la madre Edith? Precisamente por eso, porque ella era dedicada a los pobres y ella se abstenía de todo. Y a ella no le gustaba sino la misión. Cogió un paludismo y le empezó el paludismo, total, a ir, que los médicos, que esto, que lo otro. El paludismo, le pasó el paludismo, pero le quedó una cosa rara. La trajeron a Medellín, entonces la sacaron de allá. Y de allá se puso peor, entonces ya no era paludismo. Se la trajeron a Barranquilla, y en Barranquilla empeoró más, una enfermedad rara que no la podían ni tocar, ni besar, ni decirle nada, no la podían tocar, de los dolores horribles. Y murió. Minada por la enfermedad del lupus, que empezó a consumir su piel y sus tejidos, consecuencia de prolongadas exposiciones solares, la madre Edith falleció de un paro cardíaco el 5 de junio de 1999. Hasta el final de sus días quiso seguir con la labor entre los más pobres, pese a su delicado estado de salud. Sinceramente te digo que yo la definiría como toda una mujer de fe, una mujer valiente, porque tuvo fe, fue capaz de dejar toda su belleza, sus riquezas naturales, como esa belleza natural de ella, el deseo de aparentar, el deseo de aparecer, por entregarse de lleno al servicio del Señor y sobre todo a través de los más necesitados. La exreina del Carnaval de Barranquilla 1950, Edith Munarriz Stephens, culminó con su muerte 45 años de ministerio religioso. Al final, la madre Edith obtuvo el merecido descanso eterno. Mi papá la adoraba. Esa fue la hija consentida. Parece mentira, desde chiquita. Dios la llamó a su santo reino y dejó esta estela de lucha, esta estela de humildad, esta estela de contrastes, de paradojas de la vida, que realmente es envidiable para cualquier persona. Casi que te puedo decir que lo que podría decir yo de mi tía es que fue una santa mujer. Hoy hemos reconstruido una de las historias más maravillosas del Carnaval de Barranquilla. La historia de Edith Munarriz Stephens, la madre Edith, la mujer que dio su vida por los más pobres. Hasta la próxima semana, La Otra Opinión.